El Panteón de Belén en Guadalajara, Jalisco. El Panteón de Belén se encuentra en la zona norte del centro histórico de Guadalajara, Jalisco, en la calle de Belén 684, cruce con Eulogio Parra. Es considerado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, como Tesoro Arquitectónico Nacional. Antes de ser cementerio, fue huerta del Hospital Civil de Guadalajara. La idea de convertirlo en camposanto fue del fraile Antonio Alcalde, pues en 1786 la ciudad fue atacada por una fuerte sequía. Muchas cosechas se malograron y esto provocó la hambruna, enfermedades y cientos de muertes. En esa época no había suficientes cementerios en la ciudad para cubrir estas necesidades. Sin embargo, por la falta de dinero, el proyecto de construir un cementerio en este terreno se pospuso hasta 1848. El arquitecto Manuel Gómez Ibarra fue el encargado de diseñarlo con petición del obispo don Diego de Aranda y Carpinteiro. El Panteón de Belén funcionó hasta el 1 de noviembre de 1896, es decir, poco menos de 50 años. La decisión de cerrar el camposanto fue del Consejo Superior de Salubridad. Ahora conoceremos algunas de sus leyendas. La muerte de Victoriana Hurtado. En 1833 nació en Guadalajara Victoriana Hurtado, hija única de un matrimonio rico. Para preservar la buena alcurnia de la familia, sus padres decidieron casarla con un aparente burgués 23 años mayor que ella. Victoriana tenía tan solo 12 años de edad cuando contrajo nupcias. Este supuesto hombre millonario solo esperó a que los padres de Victoriana fallecieran para que ella heredara, y así él pudiera darse la gran vida. Cuando su mujer recibió la fortuna que le fue entregada, él dejó de trabajar y comenzó a maltratarla verbal y físicamente. Para fortuna de Victoriana, esto no duró mucho tiempo, tan solo 2 años, pues su marido falleció por sus excesos con el alcohol. Fueron muchos años los que ella vivió feliz con sus 3 hijos que tuvo con este hombre. Por desgracia, y sin que nadie lo supiera, ni ella misma, Victoriana padecía de catalepsia, la extraña enfermedad que provoca que una persona parezca que está muerta, pero en realidad solo está profundamente dormida. Victoriana tuvo una primera crisis de catalepsia. Sus hijos creyeron que su madre había muerto y le lloraron, pero esa tristeza se esfumó rápidamente al darse cuenta que habían heredado una gran fortuna. En el momento en que los 3 hijos estaban haciendo planes con el dinero que iban a recibir, Victoriana despertó. Los hijos se molestaron, pues sus planes tenían que postergarse. Pasó el tiempo y Victoriana nuevamente sufrió una crisis de catalepsia. Los hijos ahora no sintieron tristeza, todo lo contrario, pues ahora sí podrían recibir mucho dinero. Uno de los hermanos fue con un sastre y le pidió que le hiciera un traje con la mejor tela que tuviera. Otro fue con un joyero y le pidió que le hiciera varias pulseras y anillos de oro. Y el tercer hermano visitó a un hombre para que le vendiera varios terrenos para afincar casas. Los 3 hermanos regresaron a la casa. Las sonrisas que tenían en sus rostros desaparecieron cuando vieron que su madre estaba viva. Ellos, sin dirigirle la palabra, se retiraron a una habitación y comenzaron a idear un plan para matarla. Como los 3 hermanos estaban muy concentrados en esto, no se dieron cuenta que su madre estaba atrás de ellos escuchando todo. La señora, profundamente triste, regresó a su habitación y se encomendó a Dios. Escribió un testamento, el cual guardó entre sus ropas. Tal vez por la pena que la embargaba, ella volvió a caer en estado de catalepsia. Sus hijos no perdieron el tiempo, y sin que se le velara, le envolvieron en una sábana y la metieron en su ataúd para llevarla a enterrar al Panteón de Belén. Esto ocurrió el 25 de agosto de 1894. Cuando ella despertó, se dio cuenta que la habían sepultado y comenzó a gritar pidiendo ayuda. El velador del cementerio escuchó los gritos y pensó que era un fantasma, pero venciendo el miedo,
se dirigió hacia el lugar donde se escuchaban los lamentos. Cuando llegó al sitio, iluminándose con una lámpara de petróleo, se dio cuenta que era la tumba de Victoriana Hurtado, la mujer que habían enterrado por la mañana. Él vio una mano ensangrentada, por la desesperación de romper el ataúd y escarbar, que salía de la tierra sosteniendo un pergamino. En ese documento, Victoriana anunciaba que sus hijos la habían enterrado viva con tal de heredar su dinero, pero que éste no sería para ellos, sino destinado para la caridad. Los 3 hijos fueron encarcelados de inmediato, pagando así su terrible crimen. Por eso, la tumba de Victoriana Hurtado tiene la figura de una mano asomándose por la lápida, pues está representando el momento en que ella intentó escapar de la muerte. El Catrín nocturno. Se dice que en los años 40 ocurrieron estos hechos. La leyenda se conoce gracias al último velador del Panteón de Belén de Guadalajara, el señor Gabriel, que a su vez la escuchó de sus propios labios de su protagonista, el antiguo vigía del cementerio. Una noche, mientras el velador esperaba que diera la hora de salida para marcharse a descansar, vio pasar a una persona muy elegante vestida de negro que salió de la cripta familiar de los Arévalo. El vigía se levantó de inmediato de su lugar y fue tras esta persona para pedirle que se retirara, pues ya no eran horas de estar en el cementerio. Sorpresivamente, no lo encontró por ninguna parte. Días después, este Catrín volvió a aparecerse cerca de la cripta familiar de los Arévalo. El vigilante tenía dudas de quién podría tratarse, si de un fantasma o bien de algún familiar de los Arévalo, que tenían fama de ser agresivos y peligrosos. Así que prefirió mantenerse a la distancia. Esto se repitió en varias ocasiones, hasta que el velador no resistió más y se animó a retarlo. Lo vio caminar hacia la cripta de los Arévalo y se dio cuenta que se detenía a la entrada, pero dándole la espalda a él. Este hombre llegó y le preguntó que quién era. En ese momento, el Catrín se volteó y no le respondió nada, solo le sonrió. El velador se aterró al verlo, pues dice que vio al diablo y salió corriendo. De la impresión tan fuerte que recibió, falleció a los pocos días. Se dice que este Catrín no era en realidad el diablo, sino un miembro de la familia Arévalo. En vida le gustaba mucho jugar a las cartas en las cantinas de mala muerte. Era tanta su obsesión por el juego, que en una ocasión apostó hasta lo que no debía, las propiedades de la familia. Desafortunadamente las perdió. Cuando llegó a su casa para darles la terrible noticia, comenzó a sentir mucho miedo, pues sabía que su padre lo mataría, así que en medio de la angustia fue tentado por el diablo. La habitación se iluminó por una extraña y bella luz. Se materializó una mano, la cual se posó sobre su hombro derecho y le dijo: «No voltees, soy el diablo y estoy dispuesto a ayudarte». El señor de las tinieblas le dijo que él podría regresarle sus propiedades, pero que a cambio tenía que darle su alma cuando él quisiera. El joven Catrín aceptó encantado, recuperó las posesiones y se volvió más temerario, pues sabía que tenía un pacto con Satanás y supuso entonces, erróneamente, que nada malo podría sucederle. El Catrín regresó a jugar y de nueva cuenta se vio involucrado en problemas con los demás apostadores. Uno de estos sacó un arma, le apuntó al corazón y el Catrín, de forma retadora, le invitó a que disparara, creyendo que nada le pasaría. Pero estaba equivocado. La bala dio justo en el corazón, arrebatándole la vida. Fue entonces cuando el diablo se apareció y reclamó lo que era suyo. La leyenda de Santiago el Ahorcado. A principios del siglo XIX vivió un joven llamado Santiago, de aproximadamente 25 años de edad. Él estaba internado en el Hospital Civil de Guadalajara. Tenía cáncer en el estómago, su estado de salud empeoraba y los dolores que sentía eran cada vez más fuertes.
Santiago no lo resistió más y decidió ponerle fin a su sufrimiento. Desde su habitación se veía un árbol grande con ramas gruesas, perfecto para amarrar en él una soga y ahorcarse. El joven tomó la soga que sostenía una cortina y brincó hacia la huerta del Hospital Civil, hoy Panteón de Belén. Se acercó al árbol, amarró la cuerda en una de las ramas y se ahorcó. A partir de este incidente, arriba de la ventana de la que fuera la habitación de Santiago, se observa lo que pareciera la silueta de un hombre ahorcado. Algunos dicen que es la impregnación que dejó Santiago al momento de morir, otros que se trata de una ilusión óptica. Justo debajo de la ventana se observa a unos cuantos metros el tronco del árbol en donde Santiago se colgó. El por qué decidieron talarlo es un misterio. El monje del Panteón de Belén. En 1996 se grabó un video dentro del Panteón de Belén que le dio la vuelta al mundo, y no era para menos, pues en él se observa a un enigmático ser con apariencia de monje cruzando por debajo de las escaleras del mausoleo central, que fue la primera rotonda de los jaliscienses ilustres. No es que esta persona estuviera en el cementerio buscando fantasmas, sino que grababa la sesión de fotos que le hacían a su hija con su marido. Los jaliscienses tienen la creencia que es de buena suerte tomarse fotografías dentro de este camposanto. En el video se observa a la pareja de recién casados sobre las escalinatas, posando para el fotógrafo. En ese momento, por debajo de ellos, cruza de izquierda a derecha una persona vestida con una especie de hábito con capuchón. En su mano derecha lleva un crucifijo en forma de boomerang. El padre de la novia no se percató del monje, lo vio hasta que revisó el material en su casa. Cosa curiosa, solo su cámara lo captó, a pesar de que otra persona también grababa este momento. Cuando yo hice mi visita a este lugar, platicando con el guía de turistas, me dijo que dicho monje era en realidad un fumigador, pues en este lugar abundan los alacranes. Esta versión no fue, al menos para mí, del todo convincente, pues las personas que se toman fotos en este lugar deben solicitar permiso con anticipación. Sería una irresponsabilidad por parte de los administradores permitir que el fumigador haga su trabajo mientras las personas están ahí tomándose fotos. Además, el hombre que se muestra en el video no tiene aspecto de fumigador. Por último, en el mes de noviembre del año 2002, un joven llamado Christian vio adentro del cementerio a una persona vestida con túnica larga, con aspecto de sacerdote. Incluso logró ver que tenía poco cabello. Sin pensarlo dos veces, él fue detrás de este monje, pero simplemente desapareció. Hasta este momento, este ha sido el último reporte, pero tal vez, con un poco de suerte, podamos verlo deambular entre las tumbas del cementerio, recordándonos que él y sus compañeros fueron los primeros administradores de este lugar.